Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy estimados amigos y hermanos en la fe y la esperanza de Cristo, ya está con nosotros otro día y nos va a traer muchas sorpresas buenas y malas. Por eso pedimos la bendición de Dios antes de comenzar la jornada. Oremos. Bendito seas, Señor, por tu amor infinito, por tu bondad insondable, por tu paciencia para con nosotros y para con este mundo rebelde. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender tus planes, que nos ayudes, Señor, a buscar la luz de tu palabra y a dejarnos guiar por ella. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a San Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El mundo cristiano celebra la Semana Santa para recordar la pasión y muerte de Cristo. En muchos países con tradiciones cristianas, las empresas dan vacaciones y las playas y balnearios se llenan de turistas que buscan romper la rutina con un buen descanso. Pero muchos pueblos todavía conservan tradiciones piadosas, como la visita a una iglesia cada día de la Semana Santa, no comer carnes rojas en los días de Cuaresma, y en la capital del estado de San Luis Potosí, donde yo nací, el viernes de la Semana Santa celebran la procesión del silencio. La gente hace un desfile en silencio hasta llegar a una iglesia para recordar la pasión dolorosa. Pero Jesús estableció el rito de la Santa Cena para que los cristianos recordemos su pasión y muerte hasta que Él venga otra vez. Dicen los versículos 14 al 21. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con Él los 12 apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Semana Santa tiene su origen en las fiestas de Pascua judías, en las que celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto y el comienzo del Éxodo, es decir, de la peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida. 4 días antes de la cena, cada padre de familia debía ir en busca del Cordero Pascual y llevarlo a casa para sacrificarlo en la tarde.
Debía rociar con su sangre el marco de la puerta y toda la familia se juntaba para comer la cena de Pascua. La noche, cuando los israelitas salieron de Egipto, cayó la 10ª plaga sobre los egipcios. Y el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto, y las casas en donde pusieron la sangre del cordero de Pascua fueron pasadas por alto y nadie murió. De hecho, la palabra Pascua viene de una palabra hebrea que significa pasar sobre o pasar por alto. Imagínate aquella noche. En todas las chozas de los esclavos que obedecieron las instrucciones de Moisés, hay sangre en el marco de las puertas. Hay un cordero asándose en las brasas. Hay un canasto de pan sin levadura y una olla de té de hierbas amargas. La familia come en silencio y los padres y las madres hablan de la tierra prometida que está más allá del desierto. Una tierra de libertad y paz. Una tierra que fluye leche y miel. Mientras tanto, la noche se llena de llantos desgarradores. Las madres egipcias lloran la muerte de sus primogénitos. Pero en las casas donde se puso la sangre del cordero, nadie murió. La última cena de Pascua que Jesús celebró con sus discípulos fue en una casa que le prestaron en el centro de Jerusalén. Jesús cambió los emblemas. Ya no hubo cordero sacrificado, ni sangre en los dinteles de la puerta, ni té amargo. En la mesa había pan sin levadura y vino dulce sin fermentar. En el libro Deseado de todas las gentes, página 608, encontré este comentario. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. El rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra a favor nuestro. Los discípulos presentían que algo grande iba a pasar. Jesús les había hablado de su próxima muerte, pero ellos se resistían a esa idea y se concentraban en las posibilidades de que Jesús fuera nombrado rey por las multitudes de judíos que llegaban de todas partes y llenaban la ciudad. Ya lo habían aclamado como rey el domingo, el primer día de la semana de Pascua. Ese nombramiento podía ser confirmado otra vez y así los discípulos se convertirían en funcionarios del nuevo reino. Pero cuando el Señor se acercó a la mesa, dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomó el pan y lo partió y lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado». Tomó también la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Y la copa pasó de mano en mano hasta que todos tomaron. El antiguo pacto entre Dios y los israelitas fue en base al sacrificio de un cordero, pero el nuevo pacto está fundado en el sacrificio de Cristo. La Pascua judía celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, pero la Pascua cristiana celebra la liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. La Pascua judía fue el comienzo de la peregrinación hacia la tierra prometida. La Pascua cristiana nos recuerda que Cristo va a venir por segunda vez para acabar con el imperio del mal y para establecer su reino eterno. Mi hermano y amigo,
Si todavía no has celebrado una Santa Cena, te invito a que te unas a alguna iglesia que celebre la Pascua cristiana como Jesús la estableció, pues Él dijo, haced esto en memoria de mí. Oremos. Te agradecemos, eterno Padre, por tu amor insondable, porque mandaste que Jesucristo viniera a redimirnos del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Señor, por el perdón generoso que nos ofreces, y te rogamos que tu Santo Espíritu tome nuestros corazones, toque nuestras conciencias y nos des arrepentimiento para reconocer nuestros errores y acercarnos para que perdones nuestros pecados y nos ayudes a corregir nuestras conductas. En Cristo lo suplicamos. Amén. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay
africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel, y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Oh! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir, porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.